Ha ocurrido este fin de semana pasado la convención radical en Gualeguaychú, del partido de la UCR, y ha estado muy movida, con muchísimas consecuencias, tanto para la vida partidaria como para el digamos, diseño político del país. Uh-huh. Cata, ¿qué opinión te merece o qué análisis tenés para hacer del asunto? Sí, primero me parece un ejemplo democrático y de civilización, si querés, puertas adentro de lo que es el partido radical, ¿no? El respeto por los convencionales, por los que participaron de la convención, por los que tenían tanto voto como vos, porque había gente que podía hablar pero que no votaba, por cómo se escucharon, por las distintas posturas, pero fue un ejemplo de democracia dentro de una institución. Creo que a todos nos quedó como esa sensación de decir qué seriedad, sobre todo si las comparás con lo que son los encuentros del PJ, ¿no? Y que además, no sé, en el PJ no hay este tipo de práctica tan democrática puertas adentro. ¿Querés que te tire un par de números, Cata? Dale. Cuando se escuchó el último sí de la votación eran las 5:20 de la mañana. Habían pasado casi 12 horas desde el discurso de apertura de cada uno de los candidatos, que cada uno planteaba su postura. Recordamos que había dos alternativas para que la gente que participaba de la convención votara. Uno era Cobos, que proponía aliarse con el Frente Renovador, con el socialismo y con el GEN, y otro era Sanz, que proponía aliarse con Macri y con Carrió, quien fue finalmente el que terminó venciendo, digamos, en la votación. Uh-huh. Hubo 186 votos a favor y 130 en contra, una diferencia de 56 votos. Y hubo una abstención. De los 330 convencionales que participaron en el debate, 13 se fueron del Teatro de Gualeguaychú antes de votar. O sea, se levantaron y se fueron. Sí. O sea que fue muy peleada, ¿no? Porque fue muy dividida la votación. Y hay un analista que se llama Carlos Tórtora, que dice, da para pensar que las dos opciones era siempre alianza. Los radicales saben que no podían ir solos ellos con su candidato, que siempre tenían que optar por uno de los dos, digamos, corrientes que ya están encaminados dentro de las alternativas que se habla que va a salir de las PASO. Claro, pero por otro lado, aquí a cualquiera de esas dos alternativas también les convenía aliarse con el radicalismo por la territorialidad que tiene el radicalismo, por la historia que tiene el radicalismo. Entonces, creo que también, tanto para el grupo Massa, socialismo que proponía Cobos, como para el PRO, que está avanzando cada vez más firme, era fundamental que se decidía dentro del radicalismo. Una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención es cuando Aníbal Fernández, día anterior, en declaraciones a Radio, si no me equivoco, Radio Continental, empieza a criticar esta alianza, diciendo cómo el radicalismo, un partido histórico como es, va a vender su soberanía política, estas conquistas que ha tenido, esta historia, cómo la va a vender y la va a dejar en manos del PRO. Cuando yo escuché a Aníbal Fernández dije, están preocupados, porque realmente lo que plantea esta alianza es realmente una oposición, una coalición que realmente puede tener una fuerza opositora en las elecciones de este año, ¿no? Bueno, Sanz le respondió a Aníbal Fernández y dijo que le llamaría la atención que fuera otra la reacción, ¿no? Que si los ganas estarían complicados, dijo al revés. De todas maneras, este trato fue no sin polémica, ¿no? Porque durante el momento que estaba votando y demás, Twitter ardía en pro y en contra del tema. Y un análisis que yo he escuchado bastante, que la verdad que no comparto, pero bueno, lo están diciendo, gente del Frente para la Victoria o peronista que dice, bueno, entonces todos los radicales descontentos van a ir a votar al Frente para la Victoria, porque no comparten las ideas de Macri. Es otra lectura de la situación. Yo creo que en realidad la organicidad del radicalismo y como decía vos, Cata, la institucionalidad. He escuchado a una joven radical aquí de Pehuajó diciendo que ellos están en contra, pero que después van a acatar lo que decía el partido. Hay que ver si eso después se respeta o no, y es parte de un ejercicio de la democracia, digamos. Ellos ya votaron. Como mismo dijo que él estaba dispuesto
a no presentarse si ganaba la posición de Sí, Sanz. de hecho Cobos bajó su candidatura, pero te cuento que justo en el diario de nuestra ciudad, en el diario de Noticias, hoy hay una entrevista a Zucardi, ¿no? Sí, a Gustavo Zucardi, convencionalista de la UCR, y él dice algo interesante, es interesante la nota, porque dice, bueno, nosotros no sabemos qué va a hacer el militante radical, el que va a ir a votar. Él no era del ala Sanz, ¿sí? Él estaba más con el ala Cobos, pero dice porque lo que sucedió cuando se aliaron Ricardo Alfonsín y de Narváez, lo que hizo el militante radical es votó más a Stolbizer, Wiener y demás. Entonces, ellos no saben para qué lado va a ir el voto. Él como convencional, digamos, acata lo que finalmente se votó. Pero bueno, pone en duda cómo se va a comportar el votante radical. Otro análisis que leí, Cata, por ahí de un analista político, decía que esto planteaba que el PRO llega a las PASO con una interna como jugosa, ¿no? Con muchas opciones, con mucho candidato, con mucho líder, y que ofrece como alternativas de peso dentro de las listas. Y eso obliga, de alguna manera, a las otras piezas del juego político a también hacer lo mismo. Entonces, dice que el PJ necesita que Scioli, por ejemplo, tenga un randazo. Es como que se divide una interna entre el peronismo más clásico y el cristianismo, como lo definen ellos. Entonces están tratando de polarizar entre Scioli y Randazzo para tener como alguien de peso. No sé cuánto peso puede tener Randazzo, pero de más. Y por otro lado dicen que Massa, que queda medio desdibujado, va a intentar hacer un pacto con De la Sota para que él vaya frente a las PASO contra él. Por más de que De la Sota después pierda, como que ponga su nombre y después tratar de llegar a un acuerdo dentro de la gobernabilidad. Y dentro de las dificultades que ven también los analistas por esta alianza de Sanz y de Macri es que, como decías vos, Cata, el radicalismo tiene un tendido muy grande y tiene aspiraciones a cargos muy importantes, o sea que en el fondo van a tener que negociar bastante cómo van a armar esa lista si definitivamente termina siendo Macri presidente y Sanz vicepresidente, ¿no? Va a haber ahí un reacomodamiento bastante grande porque ahí empiezan a competir, digamos, por los puestos que vienen debajo de los presidenciables, ¿no? Pero bueno, creo que se enriquece la arena política, por decirlo de algún modo, y que para las elecciones 2015 hay opciones que pueden satisfacer a un gran electorado que no veía en la oposición figuras de peso que puedan ofrecer una alternativa contundente contra el Frente para la Victoria. Vamos a ver qué pasa. Sí, es una crítica muy común, o lo he escuchado por lo menos al gobernador Scioli hoy hablar diciendo que es lo mismo que la alianza. Y un argumento que esgrimió ayer Carrió, también en un medio nacional, decía que esto no es como la alianza, porque la alianza no tenía líderes. En cambio, estos son líderes que han, si se quiere, dejado de lado las aspiraciones personales para hacer algo de voluntad política a largo plazo, ¿no? De políticas de Estado, las que siempre hablamos de poder planificar y mirar un país más allá de los 4 años que vienen, ¿no? Y ojalá sea así, ojalá realmente sea esta alianza de líderes que quieren tirar todos para el mismo lado un cambio para nuestro país.